Lo que vive en el agua. La casa que no estaba en el mapa. El pueblo de San Isidro Tlacotl tenía 3 cosas que lo hacían diferente a cualquier otro pueblo del estado. Una iglesia con 2 torres pero solo una campana, un mercado que abría únicamente los jueves y los martes pero nunca en ese orden, y un lago al que nadie del pueblo se acercaba después de las 6 de la tarde. Nadie hablaba del lago. No era un tema prohibido ni misterioso en el sentido dramático de la palabra. Era simplemente un tema que no surgía, como la fecha exacta de nacimiento de un tío lejano o el precio real que pagaste por algo que compraste de más. El lago estaba ahí desde antes que el pueblo, eso lo sabían todos, y el pueblo estaba ahí desde antes que cualquiera pudiera recordar, y con eso bastaba. Camila llegó un viernes a las 4 de la tarde, con una maleta mediana, una mochila con su equipo y la dirección de una casa que según la aplicación de mapas no existía. Había aceptado el encargo porque necesitaba el dinero y porque 3 semanas en un pueblo sin internet decente sonaba en el momento en que lo leyó como exactamente la clase de castigo productivo que necesitaba después de todo lo del año anterior. El encargo era sencillo en teoría, documentar la arquitectura tradicional de la región para una fundación cultural que pagaba bien y preguntaba poco. Fotografías, notas, algunos croquis de las construcciones más antiguas, nada que Camila no hubiera hecho antes. Lo de la casa sin dirección no estaba en el contrato. Había llegado como nota al pie, casi como postdata en el último correo de confirmación. Si tiene oportunidad, hay una construcción en la orilla del lago que podría ser de interés. La dirección exacta es difícil de indicar, pero los del pueblo la conocen como la Casa del Ahogado. No es necesario que entre, solo documentar el exterior. Camila había releído esa última línea 2 veces. No es necesario que entre. Que alguien sintiera la necesidad de aclarar eso era, en su experiencia, información útil. La señora que rentaba cuartos en el centro del pueblo se llamaba Consuelo, tenía el cabello blanco recogido en un chongo apretado y la costumbre de responder las preguntas con una pausa larga antes de la respuesta, como si cada pregunta necesitara ser pesada antes de contestarse. «La casa del ahogado», repitió después de la pausa correspondiente. «Me la mencionaron como parte del trabajo», dijo Camila, sacando su cámara de la mochila para tener las manos ocupadas. «¿Usted sabe dónde queda exactamente?» Consuelo la miró un momento. «En la orilla del lago», dijo, «del lado norte, donde los sauces. ¿Puedo llegar caminando?» «Se puede llegar», dijo Consuelo, que era una respuesta diferente a la que Camila había hecho, pero que decidió no señalar. Le mostró el cuarto. Cama individual, ventana con vista al patio, baño compartido al final del pasillo, desayuno incluido si bajaba antes de las 8. Camila dejó la maleta, se lavó la cara y salió a caminar antes de que se metiera el sol. El pueblo era exactamente lo que parecía en las fotos que había buscado antes de venir. Calles de adoquín, fachadas de colores que el tiempo había suavizado hasta volverlos casi pastel, perros dormidos en las banquetas con la convicción de quien sabe que nadie los va a mover. La gente la miraba con la curiosidad discreta de los pueblos pequeños, esa que no es hostil pero tampoco es bienvenida, solo es reconocimiento de que hay alguien nuevo, y eso es un dato relevante. Caminó hasta la orilla del lago siguiendo la calle principal hasta donde se acababa el adoquín y empezaba la tierra apisonada. Y de ahí siguió el camino que bordeaba el agua hacia el norte. El lago era quieto de una manera que los lagos no siempre son. No había olas, ni siquiera el movimiento menor que produce el viento sobre el agua. La superficie era una plancha de color verde oscuro casi negro, perfectamente lisa, que reflejaba el cielo del atardecer con una precisión que se sentía menos como reflejo y más como duplicado. Como si debajo del agua hubiera otro cielo, otro pueblo, otra versión de todo lo que estaba arriba, pero sin el ruido. Camila tomó 3 fotos del lago, y las 3 le salieron ligeramente fuera de foco, aunque la cámara indicaba que había enfocado correctamente. Las revisó 2 veces. Borró las 3. La casa estaba donde Consuelo había dicho, del lado norte, donde los Anses. Era una construcción de piedra gris de un piso, más larga que alta, con el techo de teja y las ventanas tapiadas con tablas de madera que el tiempo había vuelto del color de la ceniza. Alrededor crecía todo lo que crece cuando nadie poda, ni corta, ni se ocupa. Zacate alto, enredaderas que habían trepado por las paredes hasta llegar al techo, un árbol de cuyas ramas colgaban lo que en un primer momento Camila identificó como fruta seca, y en un segundo momento identificó como no. Se quedó parada a unos 10 metros, con la cámara lista pero sin disparar todavía.
La casa tenía algo que las casas abandonadas normalmente no tienen, que era una sensación de ocupación. No en el sentido de que hubiera movimiento o luz o señales visibles de presencia, sino en el sentido contrario, demasiada quietud, el mismo tipo de quietud que tiene alguien que está conteniendo la respiración. Camila levantó la cámara. Encuadró la fachada principal, la puerta de madera hinchada por la humedad de años, el dintel de piedra con un grabado que desde esa distancia no podía leer. Antes de disparar, miró por el visor. En el visor, en la ventana del extremo izquierdo que estaba tapada con tablas desde afuera, había una luz. Camila bajó la cámara y miró la ventana directamente. No había luz. Volvió a levantar la cámara. En el visor, la luz seguía ahí. No era una llama ni una lámpara, era más bien el tipo de luz que entra por una rendija, ese hilo de claridad que indica que del otro lado hay algo iluminado, algo activo, algo que está pasando aunque desde afuera no se pueda ver qué. Camila disparó la foto. Bajó la cámara, revisó la imagen en la pantalla. La ventana en la foto estaba tapada, sin luz, exactamente como la veía a simple vista. Guardó la cámara en la mochila, miró el reloj. 6:04 de la tarde. Recordó lo que sabía del pueblo. Nadie se acercaba al lago después de las 6. Caminó de regreso sin correr, porque correr habría sido admitir algo que todavía no estaba lista para admitir, pero caminó rápido, con los hombros tensos y la nuca fría con un frío que no era del viento porque no había viento, y sin mirar atrás, porque hay cosas que uno decide no confirmar hasta que no tiene más remedio. Detrás de ella, o tal vez era imaginación, o tal vez no, el agua del lago se movió. Solo una vez, como cuando algo grande cambia de posición justo debajo de la superficie. Esa noche, revisando las fotos en su cuarto mientras Consuelo veía la televisión al fondo del pasillo, Camila encontró algo en la tercera imagen del lago, la que había borrado porque salió fuera de foco. No la había borrado, seguía ahí. Y en el agua, en el reflejo del cielo del atardecer, había una figura. De pie, mirando hacia arriba. Mirándola a ella. Camila cerró la aplicación, puso el teléfono boca abajo sobre la cama y se quedó mirando el techo un momento. Luego lo giró, abrió la foto otra vez y la estudió con la ampliación al máximo. La figura era un hombre, joven por la postura, con el cabello largo flotando alrededor de la cabeza como si estuviera sumergido, aunque estuviera de pie, los ojos abiertos. La expresión no era de miedo ni de amenaza. Era de reconocimiento, como si llevara esperando que alguien tomara esa foto, como si llevara esperando a ella.